Minutos, Francisco Javier García estará conversando con nosotros en el día de hoy. En breve, dentro de un ratito estamos ya. Plato fuerte. Con Francisco Javier fortísimo García. Buenos días, José La Luz, adelante. Bueno, señores, miren, yo quiero condenar una acción que la sociedad, en la medida que van superando la generación de derechos, nosotros estamos pasando de la tercera generación de derechos a la cuarta ya. La primera generación de derechos que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? De la vida, de la educación, y después la segunda generación de derechos que tiene que ver más con derechos colectivos como el derecho al trabajo, el derecho a la opinión, el derecho a la circulación, el derecho a la asociación, el derecho a la organización, a la huelga, a la protesta. La tercera generación de derechos que tiene que ver bien con derechos de minoría, derechos medioambientales y ese tipo de cosas. Y entonces ya la cuarta generación de derechos incluye incluso aspectos hasta tecnológicos. La cuarta generación de derechos incluye temas de derechos de los animales. Está demostrado científicamente que los animales sienten, pero los animales crearon el sentimiento antes de que existieran los humanos. Los peces crearon las primeras expresiones de sentimiento que después se convierten en emociones. Y entonces, yo digo esto porque la República Dominicana tiene que legislar por algunos derechos mínimos de los animales. Hace unos días aparecieron unos burros muertos en Valverde. Eran unos 10 animales que parece que entraron a una propiedad y alguien los mató. Bueno, ahora se ha dado a conocer que fue un señor dueño de una finca y él los mató porque entraron a su propiedad. Entonces la decisión de la justicia fue 50,000 pesos de multa y presentación periódica por asesinar 10 animales. 50,000 pesos y presentación periódica a una persona que tenga ingreso medio. Eso le da par de tres. Es un incentivo para seguir maltratando animales. Una cosa es sacrificar animales. Por ejemplo, usted tiene un tipo de pollo que si no es por la necesidad humana no vive, porque el humano lo ensambla, lo trae a la vida para consumirlo, para sacrificarlo, y le da 45 días de vida, que sé yo. Y en esos 45 un pollo puede experimentar lo que es la vida y vivir. Pero si no fuera por el ser humano, no nace. Es lo mismo que los cocodrilos que usan las grandes marcas para hacer correas y zapatos. Los fabrican en granjas para eso. Y si le dan 3 años, 4 años, 5 años de vida para que su piel madure, bueno, eso lo disfruta el cocodrilo, que sin la necesidad industrial no viviera. Y eso es entendible. Pero estos burros no. Estos burros están en Valverde Mao, hacen trabajos para los seres humanos y viene este animal, más animal que los burros, y los mata porque entraron a su propiedad. Entonces lo que le dan como sanción es un estímulo, no es una sanción de verdad. Debieron sancionarlo drásticamente para que eso no vuelva a ocurrir más. Y yo pienso que el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Medioambiental deberían esforzarse más por buscar una sanción más drástica que sirva para desalentar este tipo de comportamiento de maltrato animal. Y atención a los políticos. Los políticos se están beneficiando porque ahora mismo quienes participan en el proceso electoral no llegan a un 40%. El 60.4 tiene menos de 32 años en este país. Cuando esa generación, todo el que tiene 32 años o menos es nativo digital, porque la tecnología se liberó en 1990. El perfil de pensamiento que surge aquí por la brecha digital, pudiéramos hablar del año 2000, los que ahora tienen 23 años,
Ese perfil de pensamiento, esa actitud frente a la vida de los que tienen 22 años o menos es totalmente distinta a lo que deciden las elecciones hoy. Y a un niño de 20, 22 años en activo digital, no le hable de maltratar a un animal, porque no te lo va a aceptar. Porque no te lo va a aceptar. Hablábamos en España de cómo los países europeos y las personas con un mayor nivel de acceso a la educación y a la información están prefiriendo los animales a los hijos. Eso viene para acá también. Están prefiriendo los animales a los hijos. Porque los animales te dan casi el mismo nivel de satisfacción, pero no te dan problemas. Y no te impiden tu libertad. Entonces, los políticos tienen que entender que en el futuro van a tener que meter los animales en su agenda para poder conquistar esa nueva franja de votantes que van subiendo. Por otro lado, señores, yo quería referirme a un foro que se ha realizado en la República Dominicana a cargo de la empresa McKinsey. No sé si esta empresa vino a República Dominicana a realizar este estudio. La colombiana. Sí, McKinsey. Muy bueno, sí. Entonces, ¿por qué me quiero referir a ella? Bueno, porque nosotros estamos trabajando el tema de la seguridad y hay un aspecto que realmente yo no sé cómo abordarlo. Cuando yo miro la situación, el diagnóstico de seguridad en la República Dominicana y en la informalidad. Porque en la informalidad es que ocurre todo el caldo de cultivo para que se produzca la violencia y la inseguridad en República Dominicana. Y yo no he podido convencer a las autoridades, tanto del gobierno de Danilo como de este, de que entiendan la importancia de formalizar la familia. Si nosotros no formalizamos la familia, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener una sociedad pacífica. ¿Por qué? Porque si usted coge 1000 expedientes, 1000, usted coge 1000, coge 100, lo que usted quiera, la muestra que usted quiera, tratando de que sea representativa, y usted la descompone en un estudio, usted se va a dar cuenta de que todos los expedientes de delincuencia con violencia incluyen un altísimo grado de informalidad. Y empieza con el nombre. ¿Cómo usted se llama? Juan alias El Jabao. Fulano alias Quijá. Eso es informalidad. Eso se lo ponen en el barrio los tigres. Cédula no tiene. Sí, así es. Yo tengo ese expediente en mi oficina. Cédula no identificado, no tiene. Más de un 25% de los expedientes de delincuencia en este país no tienen cédula los tigres. La esconden, no la dan. El lugar de residencia, Callejón F, parte atrás, informalidad. Educación, no estudia, informalidad. Padre, madre soltera, informalidad. Entonces, todo eso aparece sistemáticamente en la mayoría de los expedientes de casos de delincuencia con violencia. Gente que viola la ley de manera violenta, que no es lo mismo, por ejemplo, los popis de Odebrecht, que nunca lo procesaron a los popis de Odebrecht. Sí, Odebrecht tenía Odebrecht generó una capa de popis. Y esos popis te violaron la ley, pero no con violencia, porque ellos adquirieron las herramientas en la universidad y entonces pueden delinquir, pero no tienen necesidad de recurrir a quitarle un celular a una gente, arrastrarla por la calle o darle una puñalada a otro, desarmar un guachimán y meterle un tiro en la cabeza. No tienen necesidad de eso porque aprendieron a delinquir por vías pacíficas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por lo siguiente, miren. La empresa McKinsey desarrolló un foro sobre tendencias globales y el impacto en la región de América Latina, encontrando que en RD el 58% de las personas vive en la informalidad. Sí. No hay forma de nosotros también convertir el crecimiento económico en desarrollo si hay informalidad. No hay forma. Porque tú no puedes medir nada. Perdón, esa informalidad no podría ser
el empleo informal que está en ese No, ese empieza dato? por la familia. Ok. Empieza por la familia. Mire, cuando yo veo que el gobierno dice, ahora vamos a hacer 500 viviendas, yo digo, pero 500 viviendas, ¿y para qué? Mete eso en el universo de vivienda de este país. Creo para que tú veas. empieza por la política. Entonces, sí, ahorita voy a llegar ahí a la política, porque Por la la política política. se alimenta de eso. La gente no vota para regularse a sí mismo. La gente delega la organización de la sociedad en un sujeto, se llama el sujeto político. Entonces la responsabilidad ya no es ni individual ni familiar, es de la política. Sí, por eso yo empecé diciendo que yo no he podido convencer a las autoridades, ni del gobierno pasado, ni de este, de la importancia de la informalidad, de formalizar la familia. Pero tú tienes que tener conciencia de lo que significa la importancia de formalizarte. Porque a veces hay gente rica en la informalidad. Ok. Tú tienes tigres que tienen un dealer en un barrio. ¿Pero sabes por qué tienen el dealer en el barrio? Porque parquean los carros en la acera. Sí. Porque no pagan luz. Sí. Porque tiene un haitiano que le sirve de guachimán y le Sí. lava los carros de día. Sí, sí. Entonces ellos se aprovechan de la informalidad. Y el Estado se Por lo eso es permite. lo que te digo, que la el Estado se lo informalidad no es permite. solamente personal, que no tiene cédula, que no tiene, como tú dices, trabajo, que vive, no, nada, sino que la informalidad, ese número no puede estar vinculado también a la informalidad en el trabajo. Sí. Carretillero, No, vendedor de motoconchita. plátano, No, todos motoconchita. oiga, todos los trabajos que se dan donde el Estado de Derecho no se expresa son informales. Exacto. O sea, un colmado, una ferretería, Por eso te una pregunto, compraventa, si una barbería. ese 58% no Sí. considera eso No, también. es que usted tiene que derramarlo todo. Lo material, dicen los marxistas, Sí. determina lo social. Sí, sí. Si usted tiene un 58% que vive en la informalidad, usted tiene que atribuir la informalidad a todas sus relaciones Sí, sí, sociales. sí. ¿Qué significa eso? Al sexo, Sí. a la economía, A la a la educación. familia, a la educación no tanto porque el gobierno ahí ofrece un servicio educativo, Ok, aunque no ok. sea de calidad, es Sí, formal, es formal. Pero ya es informal el transporte. Una mujer que sale de un callejón y se monta en un motoconcho no está utilizando un transporte seguro, como dice la Constitución. Sí. Está montándose con una persona que ya no sabe si amaneció borracha, que no tiene licencia, que no Sí. tiene seguro, que no respeta el límite de velocidad. Todo eso es informalidad. Sí. Entonces, de eso es que se trata. ¿Qué yo pienso de este estudio después de ver otros números que dice la consultora esta McKinsey, ¿no? Esta consultora McKinsey que ha encontrado que en República Dominicana 8 de cada 10 personas viven en la informalidad. Y esto tiene también un atractivo para los partidos políticos porque ahora se modificó la ley 1519 de organización electoral. ¿Y qué esa ley dejó en el aire que no abarcó? El financiamiento clandestino de los partidos políticos. El día de las elecciones tú metes $1 millón en los Alcarrizos. Recuerden que los Alcarrizos era dominado por un tipo en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, lo de los papotrenza. Tú metes $1 millón a las 10 de la mañana, un día electoral en los Alcarrizos, y a la 1 de la tarde no hay un rastro de un peso por el nivel de informalidad. Todo corre a nivel subterráneo. No se visualiza nada. Y la ley de organización electoral no le hace caso a los principios éticos y legales y electrónicos del financiamiento electoral, lo que significa que va a seguir corriendo mucho dinero en la informalidad. No solamente el día de las elecciones, sino en los procesos anteriores de precampaña, en todos los procesos internos de los candidatos desde la regiduría hasta la presidencia. Y eso los partidos lo aprovechan. Entonces, yo no sé si ellos siguen en el país, pero sería bueno traer al programa al coordinador de este estudio, Andrés, dice aquí Andrés Cárdenas, socio senior de la firma McKinsey y Company en Colombia, modelo de urbanización, el mundo ante una nueva era, es el tema, el título de este foro que se está realizando en la República Dominicana. No hay posibilidad, lo reitero, de que tengamos aspiración de una sociedad en paz si nosotros no formalizamos la familia. Y termino con lo siguiente.
¿Cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para formalizar la familia dominicana? Para que esa familia pueda aspirar alguna vez al desarrollo. Porque recuerden que esas familias que están en la informalidad no tienen garantías laborales. Esas familias no tienen garantía laboral. Esas familias no pueden aspirar a pensión. Esas familias no pueden aspirar a doble sueldo ni a prestaciones porque que viven en la informalidad. Es el tipo que te sale en un triciclo a recoger cartones. Y si llovió, los cartones se mojan. Entonces él tiene que vender droga porque no se va a dejar morir. No tiene garantía de nada. Entonces, ¿cuáles son las dos herramientas fundamentales que tiene el gobierno para esto? La herramienta fundamental que tiene el gobierno para esto es los paquetes de ayuda social del gabinete. Atención, Tony Peñaguaba. Fui a su oficina hace unos meses a decirle solamente esto a Tony, que es mi amigo, y a su equipo. Tenemos que hacer en República Dominicana lo que Esther Duflo y Anir Banerjee hicieron en India. Aplicar conductismo a las ayudas sociales. Yo te doy un paquete de ayuda. Saludos, Francisco Javier. Francisco Javier ya. Yo te doy el paquete de ayudas sociales a cambio de ¿qué? De que tú te formalices. El gobierno no puede dar un peso a nadie en la informalidad porque está botando el dinero. Yo te doy bono gas, te doy bono luz, te doy supérate, todo lo que tú quieras, a cambio de que tú me impulses el índice de formalidad. De hecho, la formalidad debería desbloquear las ayudas. Eso ganó un premio Nobel de Economía en el 2019. Y entonces así nosotros vamos a poder ir organizando la familia, y la educación y la iglesia ahí son fundamentales. ¿Por qué? Porque con la educación en la iglesia y el estímulo social, tú vas a retrasar el sexo temprano, el embarazo adolescente. Otro indicador que encontramos en los expedientes que le hacemos observatorio es que las niñas se embarazan a los 12 y 13 años por emancipación, y ya a los 22, a los 23, a los 24 años pueden ser abuelas. Entonces las niñas le tienen hijos a diferentes tigres para que se los mantengan. Y eso crea una espiral de hogares disfuncionales, de hogares informales. Y eso entonces estimula la violencia, la inseguridad y obviamente... Añádele los padres y las madres que se van para afuera y dejan los niños con la tía, con la abuela. Eso es terrible. Es un tema serio que solamente se ve desde la perspectiva económica y que resalta el tema del empleo. Pero la informalidad, como dicen los marxistas, lo material determina lo social, y entonces tú tienes que aplicárselo a todos los procesos que están por debajo de ella. Cambio fuera.